3, 2, 1, 0. Ignition. So the Falcon 9 and Crew Dragon, go NASA, go SpaceX, Godspeed. Bienvenidos oyentes de este programa llamado Teleco Podcast, especialmente para los profesionales, ingenieros de electrónica, electricidad, de redes, telecomunicaciones y también personas que les gusta este tipo de espacios de ciencia y tecnología. Este día tenemos un invitado especial, pero también un tema importante para nosotros los profesionales del área. El tema de ahora será modulación PWM, y su acrónimo en inglés Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulso. Pero antes de seguir con el tema, debemos presentar a nuestro profesional del área, el ingeniero Alexis Luna, con su carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, con un máster en Seguridad Cibernética de la International University of Applied Science y otro máster en Administración de Redes y Computación en la nube Middlesex University, Dubai. Bienvenido, estimado. Muchísimas gracias por la bienvenida. Y aquí estamos listos para conversar sobre la modulación por ancho de pulso PWM. Ok, para comenzar, conozcamos en qué consiste el PWM. Bueno, pues es un gran tema y en este caso pues la modulación de ancho de pulso, que es PWM, ¿verdad? Como ya explicamos anteriormente, o también llamado modulación de duración de pulso, PDM, que en este caso sería en español, ¿verdad? Es un método que se utiliza para reducir la potencia promedio entregada por una señal eléctrica, cortándola efectivamente en partes discretas. El valor promedio del voltaje es alimentado a la carga, que se controla encendiendo y apagando el interruptor entre el suministro de carga a un ritmo bastante rápido. Cuanto más tiempo esté encendido el interruptor en comparación con los periodos de apagado, mayor será la potencia total suministrada a la carga. Claro, el PWM es particularmente adecuado para hacer funcionar cargas o motores que no se ven afectados tan fácilmente por esta conmutación discreta. Por su inercia, hace que reaccione lentamente. Sí, exactamente. Y también la frecuencia de conmutación PWM debe ser lo suficientemente alta para no afectar la carga. Me refiero a que la forma de onda resultante percibida por la carga debe ser lo más suave posible. La velocidad o frecuencia a la que debe cambiar la fuente de alimentación puede variar mucho, ¿sabes? Según la carga y la aplicación. Te doy un pequeño ejemplo. La conmutación debe realizarse varias veces por minuto en una estufa eléctrica. 120 Hz es un atenuador de una lámpara. Entre pocos kilohercios y decenas de kilohercios para un accionamiento de motor y hasta decenas o cientos de kilohercios en amplificadores de audio y fuentes de alimentación para computadoras que nosotros pues tenemos en nuestra casa. Interesante dato y ejemplo. Recapitulando, el PWM es una señal cuadrada y toma valores discretos, según decía. Podríamos decir que es una señal digital. Pero para este tipo de modulación, ¿existe alguna ventaja importante? Efectivamente, sabes, yo creería que la principal ventaja del PWM, es que la pérdida de energía en los dispositivos de conmutación es muy baja, cuando un interruptor está apagado. Podríamos decir que no hay corriente, y cuando está encendido y se está transfiriendo energía a la carga, casi no hay caída de voltaje en el interruptor. La pérdida de potencia es el producto de la tensión y la corriente. Por lo tanto, es cercana a cero en ambos casos. La PWM también funciona con controles digitales, que debido a su naturaleza de encendido y apagado, pueden establecer fácilmente el ciclo de trabajo necesario. Una cosa que se me olvidaba es que el PDM también se ha utilizado en ciertos sistemas de comunicación, donde su ciclo de trabajo se ha utilizado para transmitir información a través de un canal de comunicaciones. Entendido. También sé que este tipo de modulación no solo se ocupa en el área de las comunicaciones, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, en la electrónica, muchos microcontroladores modernos, que es el MCU, ¿verdad?, integran controladores PDM expuestos a pines externos como dispositivos periféricos, bajo control de firmware, por medio de interfaces de programación interna, ¿verdad? Es un mundo muy amplio. Y estos se utilizan también comúnmente para el control de motores de corriente continua, en robótica y otras aplicaciones. A veces también cuando estabas como pequeño, que tenías dispositivos electrónicos de juguetitos y todo esto, también se llevaban como tipo de motores, cosas por el estilo, pues también iban incluidos ahí. Y tenemos que recordar que también tenían como placas microcontroladoras de Arduino, que aunque no creas, la mayoría de los dispositivos las llevan incluidas. Estas mismas tienen salidas de PWM, y estas salidas de PWM en Arduino son muy útiles, como por ejemplo la velocidad de un motor eléctrico, como te comentaba, ¿verdad? Se puede también controlar el brillo LED o controlar un servomotor con Arduino. Interesante, sí es cierto. En los Arduinos hay unas salidas digitales que de hecho están rotuladas que son PWM. Y ya que estamos hablando de los tipos de aplicación de esta modulación, ¿qué otras áreas vemos en PWM? Bueno, creo que la aplicación que más se ve como utilizada en los motores servos. El PWM se utiliza para controlar los servomecanismos. ¿Qué es un servomecanismo? Te podrás estar preguntando. Es un sistema formado de partes mecánicas y electrónicas que en ocasiones son usadas en robots, como parte móvil o fija. Puede estar también formado en partes de neumáticos, hidráulicos y controlado con precisión. ¿De casualidad alguna vez te compraron algún carrito control remoto cuando estabas chiquito? Sí.
Vaya, entonces en ese caso, pues llevaba una placa, no necesariamente que sea de Arduino, pero sí llevaba una placa en la cual se le indicaba mediante pulsos eléctricos cuando tenía que ir hacia adelante o hacia atrás. Bueno, en este caso, como es un juguete pequeño, pues solamente tenían dos interruptores, ¿verdad? Adelante o atrás. Y cuando lo dejabas de presionar, no arrancaba, sencillo. Bueno, pero también eso sería en la parte de electrónica, ¿verdad? En las telecomunicaciones, el PWM es una forma de modulación de señal, donde los anchos de pulsos corresponden a valores de datos específicos codificados en un extremo y decodificados en el otro. Se envían pulsos de varias longitudes. Cuando me refiero a pulsos de varias longitudes, es información en intervalos regulares, que en este caso pues hablamos de frecuencia portadora de la modulación. Otro de los casos que se me ocurre es en la entrega de energía. El PWM se puede utilizar para controlar cantidad de energía entregada a una carga sin incurrir en las pérdidas, que resultarían en la entrega de energía lineal por medio de resistivos. Esta aplicación, bueno, la que te voy a comentar, me parece que todos la utilizamos, o más de alguna vez la hemos utilizado, y en este caso es la regulación de voltaje. El PWM también se utiliza en reguladores de voltaje eficientes. Al cambiar el voltaje a la carga con el ciclo de trabajo apropiado, la salida se aproxima a un voltaje en el nivel deseado. El ruido de conmutación generalmente se filtra con un inductor y un condensador. Un método mide el voltaje de salida cuando es más bajo que el voltaje deseado. Enciende el interruptor y cuando el voltaje de salida está por encima del voltaje deseado, apaga el interruptor. Como te comentaba, ¿verdad? Se utiliza en tantos ambientes, en tantas formas, que hasta en el audio y la amplificación están incluidos. O sea, estamos hablando que hasta la variación del ciclo. Correcto. La variación del ciclo de trabajo de una forma de onda de pulsos en un instrumento de síntesis crea variaciones tímbricas útiles. Algunos sintetizadores tienen un trimmer de ciclo de trabajo para sus salidas de onda cuadrada y este trimmer se puede configurar de oído. El punto del 50%, que es una onda cuadrada verdadera, ¿verdad? Es distintivo porque las armónicas pares esencialmente desaparecen al 50%. Las ondas de pulsos generalmente del 50%, hay otro de 25% y otro de 12.5%. Componen las bandas sonoras de los videojuegos clásicos. Ahora, ¿sabes que hay una nueva clase de amplificadores de audio basados en el principio de PWM que se está volviendo demasiado, pero demasiado popular? Y se llaman amplificadores de clase D. ¿Alguna vez los has escuchado? No, nunca había escuchado amplificadores clase D. Sí, efectivamente, produce un equivalente PWM de la señal de entrada analógica que se alimenta al altavoz a través de una red de filtro adecuado para bloquear la portadora y recuperar el audio original. Estos amplificadores son demasiado, pero muy característicos por cifras de eficiencia muy buenas, tamaño compacto, peso ligero, y que permiten grandes salidas de potencias. Es increíble cómo esta modulación digital abarca bastante de electrónica, abarca bastante de las comunicaciones, abarca bastante de telecomunicaciones. Y una señal PWM realmente es una señal digital similar al tren de pulsos cuadrados que hemos visto antes en el integrado 55. ¿Podría ejemplificar la gráfica de esta modulación? Efectivamente. Bueno, aquí aparece la gráfica de entrada de control versus intensidad luminosa. Como podemos observar, empieza por, bueno, cuando está la mínima luminosidad, inicia por 0 voltios y tiene el pulso hasta 5 voltios. Luego vuelve a bajar, se mantiene constante en 0 voltios y vuelve a subir, creando pequeños picos cuadrados, se podría decir así, tomándolos ciertos picos. Y que lo representamos en una gráfica de voltaje y tiempo, ¿verdad? Eso te genera la mínima luminosidad, perdón, de 0%. Tenemos también la luminosidad media, que como podemos observar en la pequeña gráfica, se puede decir así, se ve que inicia de 5 voltios y baja hasta 0 voltios. Podemos observar lo más importante de esta imagen, la imagen gráfica, que se está teniendo el mismo tiempo, así como en 5 voltios se tiene la misma cantidad de tiempo que en 0 voltios. Entonces se crea un 50% de luminosidad. Y ahora tenemos la máxima luminosidad. En este caso es lo contrario a lo que vimos de la primera gráfica, que inicia con 5 voltios, pero el periodo de 0 voltios, donde ya es el bajo, casi no hay tiempo, ¿verdad? En esa pequeña parte. Entonces te genera un 100% de luminosidad por esa pequeña cantidad de tiempo que está en bajo. Esa sería la explicación de la gráfica de entrada de control versus intensidad de luminosidad. Es increíble cómo esa modulación es bien amplia, abarca casi todo, pero es interesante cómo nosotros lo podemos llegar a aplicar en el área de nosotros, de las telecomunicaciones, o también, bueno, en el caso de los ingenieros de electrónica que pueden aplicarlo también. Te damos las gracias por el espacio que nos has dado y pues, no sé, una despedida de parte del profesional. Bueno, para todas las personas que lo estén escuchando y que también puedan, si también lo miran, porque creo que lo van a subir también a YouTube, es probablemente, puedes invitarlos a que esto es una rama bastante extensa de una combinación de electrónica, comunicaciones, telecomunicaciones, es una rama increíble, que los invito a cada uno a que aprendamos un poco más de lo habitual y que, bueno, que investiguen porque esto es un poquito más autónomo. Tienes que estudiar por tu propia cuenta y es muy bonito, es muy bonito. Los invito a todos a que sigan preparándose, todos los que escuchan el podcast o que van a ver el video en YouTube. Y nada más, solamente muchísimas gracias por darme el espacio de poder hablar, poder enseñar, poder explicarles un poquito más sobre el PWM y que tengan un excelente día, tarde o noche, depende de la hora que nos estén escuchando.
Muchas gracias, pasen buen día. Y esto fue Teleco Podcast. 3, 2, 1, 0. Ignition. So the Falcon 9 and Crew Dragon, go NASA, go SpaceX.